Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 del grupo quinto A4, conformado por Bustamante Coatzin Rosa Teresa, García Castañeda Joshua, Gómez Anaya Guadalupe, González González Jessica Isabel y Jaramillo Domínguez Vanessa. Y les vamos a explicar los componentes y estructuras del ADN. Bueno, para dar inicio, les voy a dar una pequeña introducción. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros, denominados nucleótidos. Las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética. En el caso del ADN, las bases son dos purinas y dos pirimidinas. Las purinas son adenina y guanina y las pirimidinas son timina y citosina. Componentes del ADN. El ADN se compone de dos cadenas, cada una formada por nucleótidos. Cada nucleótido a su vez está compuesto por un azúcar, desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son cuatro: adenina, timina, citosina y guanina. Y siempre una adenina se enfrenta con una timina y una citosina se enfrenta con una guanina en la doble cadena. Las bases enfrentadas se dice que son complementarias, y debido a esto el ADN adopta una forma de doble hélice, como escalera caracol, donde los lados son cadenas de azúcares y fosfatos conectadas por escalones, que son las bases nitrogenadas. La molécula de ADN se asocia a proteínas llamadas histonas y se encuentra muy enrollada y compacta para formar el cromosoma. La doble hélice del ADN con las bases nitrogenadas complementarias que se ubican hacia adentro y establecen uniones no covalentes o fuerzas de atracción entre sí que mantienen la estructura de la molécula. Las desoxirribosas, azúcares y los grupos fosfatos constituyen las columnas de la molécula. Cuando la célula se divide, cada nueva célula que se forma debe aportar toda la información genética que determine sus características y funciones. Para eso, antes de dividirse, el ADN debe replicarse, es decir, genera una copia de sí mismo. Durante la replicación, la molécula de ADN se desenrolla, separando sus cadenas. Cada una de estas servirá como molde para la síntesis de nuevas hebras de ADN. Para eso, la enzima de ADN polimerasa coloca nucleótidos siguiendo la regla de apareamiento AT y CG. El proceso de replicación de ADN es semiconservativo, ya que al finalizar la duplicación, cada nueva molécula de ADN estará conformada por una hebra vieja, original, y una nueva. Estructura primaria. Se trata de la secuencia de desoxirribonucleótidos de una de las cadenas. La información genética está contenida en orden exacto de los nucleótidos. Las bases nitrogenadas se hallan formando los nucleótidos de ADN son adenina, guanina, citosina y timina. Los nucleótidos se unen entre sí mediante el grupo fosfato del segundo nucleótido, que sirve de puente de unión entre el carbono 5' del primer nucleótido y el carbono 3' del siguiente nucleótido. Como el primer nucleótido tiene libre el carbono 5' y el siguiente nucleótido tiene libre el carbono 3', se dice que la secuencia de nucleótidos se ordena de 5' a 3'. Estructura secundaria. Es una cadena doble, dextrógira o levógira, según el tipo de ADN. La adenina de una se une a la timina de la otra, y la guanina de una se une a la citosina de la otra. Estas bases enfrentadas son las que constituyen los puentes de hidrógeno. Adenina forma dos puentes de hidrógeno con timina. Guanina forma tres puentes de hidrógeno con citosina. Ambas cadenas son antiparalelas, pues el extremo 3' de una se enfrenta al extremo 5' de la otra. Las dos hebras están enrolladas en torno a un eje imaginario, que gira en contra del sentido de las agujas de un reloj. Las vueltas de estas hélices se estabilizan mediante puentes de hidrógeno. Esta estructura permite que las hebras que se formen por duplicación de ADN sean copia complementaria de cada una de las hebras existentes. Estructura terciaria. Consiste en que la fibra de 20 angstrom se halla retorcida sobre sí misma, formando una especie de superhélice. Esta disposición se denomina ADN superenrollado y se debe a la acción de enzimas denominadas topoisomerasas 2. Este enrollamiento da estabilidad a la molécula y reduce su longitud. Estructura cuaternaria.
La cromatina en el núcleo tiene un grosor de 300 angstrom. La fibra de cromatina de 100 angstrom se empaqueta formando una fibra de cromatina de 300 angstrom. El enrollamiento que sufre el conjunto de nucleosomas recibe el nombre de solenoide. Los solenoides se enrollan formando la cromatina del núcleo interfásico de la célula eucariota. Cuando la célula entra en división, el ADN se compacta más formando los cromosomas. Muchas gracias por la atención prestada.